¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin ha tenido un movimiento alcista llegando hasta el promedio de los $66,000 y realmente no está nada malo porque esto es parte de lo que hemos venido trabajando al menos durante la última semana, el proceso de un sprint alcista utilizando un patrón de Wyckoff, que esta es información que ya estuvo subida en el canal desde hace más de 10 días aproximadamente. Quiero recordarle que ningún análisis debe de considerarse como algún tipo de recomendación de inversión. Todo lo que usted haga es bajo su propia responsabilidad. Ahora, vamos con una actualización porque está interesante lo que ha estado haciendo el precio de Bitcoin durante las últimas horas. Y aunque muchos por allí, varios por allí comienzan a decir de que el precio ha subido a causa de una noticia, no. La verdad que no, el precio comenzó a subir mucho más antes que eso. Vamos a ver rápidamente, como mínimo, esta información que yo les estuve compartiendo hace unas 48 horas. Estamos hablando del día 12 de mayo. Vamos a ver esto rápidamente cuando todavía estábamos por $62,000. Punto 23 de la escala FIBO, no vamos a ir a decir si bien puede subir o puede caer. Mientras el precio respete esto como un límite de la estructura, no hay del por qué preocuparse y todavía estamos en el proceso de ese sprint alcista. Ahora, bueno, más claro que el agua. Mientras el precio como tal no tuviera un cierre por debajo de ese punto 23 de la escala Fibonacci en un aproximado de los $60,400, el precio negativamente iba a estar teniendo una caída abajo. Yo le puedo apostar que todos esos cabrones que le ponían flechitas para abajo o decirle de que Bitcoin ya era bajista, alguien por ahí me decía en el comentario que si porque yo decía que era lamentable del por qué Bitcoin no subía. Bueno, si yo estoy trabajando una estructura, yo le voy a decir que es lamentable por el simple hecho, yo estoy trabajando una estructura y si no se da, pues ni modo, ¿no? Pero si uno está trabajando una estructura, pues uno tiene que esperar que el precio cumpla eso, porque ese es el objetivo. Porque si yo estoy estudiando algo que pueda hacer el precio y de igual manera estoy diciendo que haga lo contrario y entonces, no, pero me voy de aquí, salgo corriendo también. Porque entonces, ¿cómo voy a ir yo a operar a lo contrario de lo que yo creo que pueda estar sucediendo? Ahora que el precio de Bitcoin ha subido, digamos que el punto 61 de la escala FIBO ha llegado a una zona de suma importancia, que es donde ha tenido rechazos durante las últimas semanas. Entonces, aquí con este movimiento alcista no podemos cantar victoria como tal, pero sí quiero felicitar a todo aquel que haya realizado alguna compra pegadito de $60,000 como mínimo y que no haya tratado de salir corriendo a vender simplemente porque más de algún cabrón le decía de que inmediatamente Bitcoin se iba a ir para $50,000. Entonces, si nosotros continuamos analizando esto para poder validar esta continuación alcista, el precio de Bitcoin debería de tener como mínimo, diríamos que algún tipo de cierre con un poquito de cuerpo en un gráfico de 4 horas por arriba de ese punto 61 de la escala FIBO. Esa sería la única forma para volver a hablar de $70,000 o como mínimo o como en un promedio general la parte alta del lateral, que ya sabe usted que la puede tomar de entre los $71,700 o la puede dejar exactamente $72,000. Únicamente es un promedio, no tratar de buscar el último dólar exacto. Entonces, el precio de Bitcoin ha llegado, digamos que a la resistencia más fuerte por debajo de los $70,000, al menos con lo que tenemos en este preciso instante. Entonces, por esa razón, yo con que no se vayan a comenzar a meter en long hasta después de que el precio haya subido, porque yo claramente lo dije en el último análisis que probablemente para el día miércoles íbamos a tener entradas alcistas para el que quisiera operar futuros, más de alguno por allí, yo sé que va en ganancias o probablemente ya haya retirado ganancias como tal, pero hablando de la estructura del gráfico diario, si usted verá esto, mire esto, mínimos y máximos descendentes, pero ahora ya tenemos un alto más alto que el anterior, con un posible quiebre de estructura. No significa un to the moon todavía, porque el precio ha subido demasiado vertical. Ahora, para validar este movimiento alcista, yo creo
Esto lo podemos especificar, creo que un poquito mejor en un gráfico de menor temporalidad, pero me voy a quedar actualmente con un gráfico diario porque estamos estudiando últimamente una estructura de reacumulación y si lo estamos estudiando en un gráfico diario, el análisis va a salir, creo yo, que 1000 veces mejor en un gráfico de una mayor temporalidad, que en este caso un gráfico diario, sobre un gráfico de 4 horas. Ahora, miren. Este promedio debería de respetar el precio de Bitcoin para el cierre del gráfico semanal, al menos bajo mi punto de vista. Un promedio de $63,400 aproximadamente. Eso es lo que debería de respetar el precio de Bitcoin, porque si realmente yo me haya equivocado en mi análisis principal de un sprint alcista, ese sprint alcista no es futuro, o sea, es spot. Entonces, hablar como mínimo, volver a la parte alta del lateral, mire, para que realmente el precio de Bitcoin pueda estarse manteniendo, debería de estar por arriba de esos 63,400 o por si se viene una falsa ruptura, pues como un límite lo podemos traer un poquito más abajo, usted lo puede dejar 63,000 exactos. Únicamente son estimaciones, no es el dólar exacto y a mí me gusta mejor dejar una zona determinada en lugar de un dólar exacto porque en muchas ocasiones hay gente que se confunde o se viene una falsa ruptura y porque se viene la falsa ruptura ya creen que todo está perdido como tal. Entonces, aquí, si usted verá en un gráfico diario una continuación a este análisis, el precio de Bitcoin, la verdad que no lo ha hecho nada mal con un patrón alcista. Ahora, como le acabo de comentar, si realmente yo me haya equivocado con esa estructura de Wyckoff como un sprint alcista, la próxima vez que el precio llegue a perder este nivel en un gráfico diario, es muy posible de que tome bastante fuerza para perder los $60,000. Al menos eso es lo que yo creo. Si realmente este movimiento es genuino, es real, es válido, lo explico de esas tres formas por si no se entiende de una, se va a entender de otra. El precio debería de continuar subiendo para los próximos días y el gráfico semanal tener un cierre como mínimo por $67,000 o incluso $68,000. Antes de que alguien me diga que ya ando con FOMO porque el precio haya subido, es que estamos estudiando patrones. ¿De qué me sirve a mí desear a Bitcoin caer a $53,000 como yo se los dije allá por el 20 de abril de que existía la probabilidad de caer a ese precio en el mes de mayo? Pero ¿de qué me sirve a mí quedarme esperando ese precio si de la noche a la mañana cambió la estructura aquí? Cuando perdimos $60,000, de la noche a la mañana volvió el precio a recuperarse por arriba, digamos que del promedio del lateral que estuvimos viendo o hemos estado viendo durante las últimas semanas. Por esa razón, nosotros tenemos que ver gráficos de una forma constante, si es posible, de una forma periódica, porque esto puede cambiar de la noche a la mañana. Lo he explicado en muchas ocasiones. Tomando como ejemplo el clima, le pueden decir a usted de que mañana por la mañana va a caer granizo, va a caer un diluvio donde usted viva. Puede ser de que no suceda eso, puede ser de que en horas de la tarde se dé, o puede ser que ni siquiera se dé. Entonces, si no se da ese escenario, usted tiene que ir a ver mapas de meteorología, esquemas o no sé cómo se le llame a eso, para ver qué es lo que pasó, por qué no se dio el pronóstico que estaba esperando y puede ser de que haya existido algún factor que haya alterado el análisis o proyección que usted tiene que tener. Pero si me dice a mí que solo porque sí, el precio debería de continuar cayendo, pues esto cambia de la noche a la mañana. Es muy posible. No siempre va a suceder, pero es muy posible. Así como los que estaban aquí en $70,000 deseando a Bitcoin, $80,000, $90,000 to the moon, sin tener aunque sea una pequeña caída. Si es que a esa gente de la noche a la mañana les cambio el escenario. Y yo no es que haya sido favorable ni en tanto impulso alcista ni bajista. Yo simplemente soy neutral y trato de hacer lo que veo aquí en el gráfico y lo que yo creo conveniente. Ya en más de alguna ocasión puede ser de que yo me equivoco. Por supuesto que sí, no soy perfecto. No soy ballena tampoco y ante el FOMO de los ETFs, pues ante eso, pues ya sabe usted claramente de que no hay tanto así análisis técnico. No soy tanto así yo de análisis chartista, pero aquí pareciera que hay un tasa y asa. También en gráfico de 4 horas no está muy dibujado. Esto tuvo que haber subido un poquito más arriba y el retroceso de hacerlo
digamos que así. Eso sí hubiera completado un tasa y asa o alza, no sé cómo es que se llama eso. Pero es muy parecido a esto que vemos. También por ahí alguien me decía sobre un hombro cabeza hombro invertido del gráfico diario. La verdad que sí, por ahí estaba algo parecido. No quise mostrárselos aquí en el gráfico porque hay bastante gente que se pone bajista y a veces se ofende cuando yo les digo lo contrario a lo que ellos crean. De igual forma, si Bitcoin en un escenario, un ejemplo, se va de aquí a romper el máximo histórico o a aproximarse al máximo histórico, allá yo le voy a decir a usted, Bitcoin debería de ser, aunque sea una pequeña pausa en menores temporalidades para determinar si va a continuar subiendo o una pausa. Allá arriba se va a ofender la gente porque yo les diga que el precio puede hacer una pausa. Esto siempre así es. Hay opiniones distintas, criterios totalmente diferentes. El FOMO, el FUD, puede alterar el resultado de las expectativas de muchos, pero la verdad que yo sé que la mayoría por aquí no puede estarse quejando de lo que está haciendo el precio. Ahora, lo que al menos a mí me interesa, dándole seguimiento a ese gráfico de la estructura de Wyckoff, es como le menciono, que el promedio de $63,000 no debería de perderlos el precio para el cierre semanal, porque si el semanal cierra por debajo de este nivel, pues ahí claramente nos estaría diciendo el gráfico de que únicamente haya subido para hacer liquidaciones de shorters. Es que sigan metiéndole short a Bitcoin teniendo ese sentimiento bajista. O sea, vea lo bajista cuando el precio está pegadito en máximo histórico. Al menos. Pues hay que buscar algo coherente. Hay un montón de gente ya se está metiendo en long hasta después de que ha subido. Si el precio a liquidar ha subido. Ya para validar el movimiento alcista, ya sabe usted de que nosotros tenemos que esperar que el precio se mantenga por arriba de este nivel o promedio. Y si cierra el gráfico semanal por arriba de aquí, pues podríamos estar viendo una posible, ojito, posible continuación alcista. Mientras tanto, ahí deje usted que el precio haga lo que tenga que hacer, porque si usted haya comprado por debajo de $65,000, por ejemplo, haya pegadito de $60,000, o si tomó un precio abajo de allí, felicidades, usted tiene que ir contento en este momento y ahí deje usted que el que le haya puesto flechitas para abajo, qué sé yo, ahí dejen los que ellos pierdan la cabeza. Porque por culpa de esa gente es que el precio hace este tipo de movimiento. ¿Cuánta gente se va a meter en short porque alguien le dice, no, es que ya estamos aquí al límite y que Bitcoin se vaya a desplomar solo porque sí? Y no le valida la información con análisis técnico, sino que se la validan simplemente con una flecha porque creen que tienen la razón. Y no es de esa forma tampoco. Así que yo espero que esta nueva información a ustedes le haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.